Bien, hermanos, Salmos capítulo 1 tiene solamente 6 versículos, es un capítulo corto, sin embargo tiene una gran enseñanza. Si alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad de ver la introducción a esta carta, lo tenemos en YouTube, en Facebook, y en cualquier momento pueden verlo también, hermanos. Este capítulo va a dar un inicio a todo lo que es la primera sección de Salmos y es como un preludio. Sin embargo, tiene una enseñanza muy buena, muy directa, y es lo que vamos a estar viendo esta noche. El título del mensaje es Dios te conoce. Vamos a hablar un poquito acerca de un contraste, hermanos, entre lo que es los hijos de Dios y los que no lo son. Salmos lo muestra como los justos y los impíos o los pecadores, y es lo que vamos a analizar esta noche. Hay un comportamiento bien contrastado entre ambas personas, ambas distinciones que vamos a hacer. Y primeramente podemos ver que en los primeros 3 versículos vamos a hablar acerca del justo, y en los 2 que siguen, versículo 4 y 5, vamos a hablar acerca del pecador. Y vamos a empezar esta noche leyendo el versículo 6, ya que es el resumen de todo lo que vamos a ver esta noche. Salmos capítulo 1, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Rogamos siempre la guía del Espíritu Santo, Señor, y que tú puedas estar obrando en nuestros corazones, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les decía hace un momento, el título del mensaje es Dios te conoce. Vamos a hablar acerca del conocimiento de Dios hacia las personas. Usted debe tener un título en su Biblia, tal vez parecido al mío, que dice El justo y los pecadores. Y estos pasajes justamente nos van a hablar acerca de los justos y de los pecadores. La primera parte, vamos a ver cómo es que dice la palabra de Dios que los hijos de Dios somos bienaventurados. Esta palabra bienaventurados, hermano, quiere decir feliz, gozoso, doblemente gozoso. Es el significado que le podemos dar para entender un poco más la palabra bienaventurado. Fíjese, hermano, acabamos de leer el versículo 6, que es el resumen, y habla justamente de la conclusión del conocimiento de Dios. Por eso es que sale el título del mensaje, Dios te conoce, porque dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Y cuando hablamos, hermanos, del conocimiento de Dios, estamos hablando de que Dios no solamente se limita a la omnisciencia, de decir que solamente conoce nuestros corazones, sino que este pasaje hace referencia a lo que Dios hace a través de ese conocimiento. Partimos del versículo 1, hablando acerca de los justos, y vemos primeramente, hermanos, que el resultado del justo viene a ser la alegría, el gozo. El justo vive muy gozoso. Punto número 1, el justo vive muy gozoso. Bienaventurado, dice el versículo 1, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos a ver 3 aspectos de los cuales el enemigo trabaja sutilmente para que el Hijo de Dios pueda caer lentamente y hundirse en el pecado. Fíjese, hermano, el primer aspecto que vemos en el versículo 1 es que el justo no debe andar en consejo de malos. Por eso es que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Lo que vamos a ver en este versículo, hermanos, como les decía hace un momento, es cómo es que el enemigo trabaja sutilmente y progresivamente para que los hijos de Dios pequen, para que los hijos de Dios lleguen a tener este tipo de vida pecaminosa que es más conocida en el mundo secular, cosa de que no debe pasar en el creyente. Sin embargo, muchas veces puede llegar a pasarnos, ¿no? En nuestro descuido, en la forma de alejarnos de Dios. Sin embargo, el salmista lo hace ver como una bienaventuranza, porque supone que nosotros no vamos a caer en esto. ¿Cómo trabaja el enemigo? Primeramente, cuando acá el versículo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, está haciendo referencia, hermanos, a situaciones o encuentros ocasionales con las personas que no hacen el bien. Esto es algo que no podemos evitar. Tenemos familia, tenemos amigos, tenemos vecinos, compañeros de trabajo,
que tal vez están acostumbrados a hacer el mal, que no conocen a Cristo en su corazón y es más, pueden tener una intención directa de querer hacer el mal. Tal vez no son muchos, pero conocemos tal vez en nuestra vida este tipo de personas. Lo que dice este versículo es que nosotros debemos tener cuidado de no acercarnos a estas personas. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que poco a poco nos vayamos envenenando, poco a poco vayamos pensando o queriendo actuar como ellos. Entonces, un encuentro casual, una situación de vez en cuando, hermanos, es muy peligrosa, aún porque el enemigo trabaja de esa forma, ¿no? Cuando uno va a pecar, cuando uno va a hacer algo malo, no es de la noche a la mañana, es algo que uno va maquinando en la mente poco a poco, y justamente el enemigo es donde trabaja de esa forma. Va a utilizar nuestras amistades, nuestra familia, aún pueden ser personas dentro de la iglesia, para que pase esta situación, ¿no? Y nosotros estemos andando en el consejo incorrecto. Por eso es que acá dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La palabra andar hace referencia a situaciones ocasionales. Después dice, ni estuvo en camino de pecadores. Cuando esa palabra se menciona, hermanos, la segunda palabra, hablamos de no estar en el camino de los pecadores. Y esto ya es una afirmación que advierte que no debemos entablar un compañerismo cercano y permanente con estas personas. De lo casual, de lo que tal vez pueda pasar temporalmente, se puede llegar a avanzar este paso si nosotros no sabemos limitar, ¿no? Entonces, cuando se trata de personas que no agradan al Señor, que están andando en una vida pecaminosa, que no son hijos de Dios, nosotros debemos tener en claro, hermanos, que si nos acercamos a estas personas es con el objetivo de ganarles para Cristo, ¿no? Y más allá de eso, el enemigo va a empezar a trabajar si nosotros no tenemos cuidado. Primeramente, vamos a ver ocasionalmente cómo es que estas personas hacen cosas desagradables, pero si nosotros seguimos cerca de ellos, vamos a ver que empezamos a ser parte de su camino, es decir, vamos a ser compañeros con ellos, vamos a tal vez poco a poco ver sus malas costumbres y nuestra carne, nuestra debilidad puede llegar a querer hacer lo mismo. Y la tercera parte ya es la más peligrosa cuando dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, primeramente estamos hablando, hermanos, de no andar en consejo de malos, no frecuentar ni siquiera brevemente con ellos, porque después dice que no estemos en su camino, en el camino de ellos, porque eso ya nos lleva a la frecuencia, pero después dice, no te sientes con ellos, ¿no? ¿Qué significa esto, hermanos? Acá la palabra sentarse da el significado de que compartimos con ellos, compartimos su forma de pensar, compartimos sus hechos. Entonces, si llega un momento donde ellos quieren hacer algo malo, si alguien llega, ¿no?, a sentarse juntamente con ellos, significa que va a ser parte de su mismo pecado, de lo mismo que están pensando hacer. Y no solamente eso, hermanos, dice también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que nosotros somos enemigos del mundo, ¿no? Que no podemos ser amigos del mundo. Y eso está hablando justamente, está haciendo referencia a todas las acciones que puedan cometer los que no son hijos de Dios. Aún nosotros debemos tener cuidado de no andar de esta forma. Pero este versículo, hermanos, nos enseña primeramente cómo es que el justo debe andar para sentirse feliz, para sentirse gozoso. Hermano, hermana, va a pasar muchas veces en nuestra vida que aún siendo hijos de Dios vamos a perder este gozo. Vamos a vivir una vida pesada, una vida preocupada, una vida llena de afanes y no disfrutar, ¿no? Y lo que el salmista acá aconseja es, dice, si tú realmente quieres disfrutar esta vida que Dios te está regalando, entonces la forma correcta es que tú primeramente te alejes de estas personas que te van a llevar hacia el pecado. Este es el primer consejo que da en esta bienaventuranza y dice, ¿quieres ser realmente feliz? Entonces aléjate de estos caminos, aléjate de estas personas. ¿Cuál es el contraste? Efesios capítulo 4, hermanos, nos enseña claramente lo que es la santificación progresiva y cómo es que nosotros debemos suplantar
lo malo con lo bueno, ¿no? Entonces, en este pasaje, el salmista hace algo muy parecido a lo que el apóstol Pablo recomienda en esta carta. Y el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, hermanos, cuando leemos el versículo 2, podemos darnos cuenta de que primeramente dice el salmista, eres feliz cuando tú no te acercas y no compartes los hechos de las personas pecaminosas. Pero en vez de eso, no se trata simplemente de no hacer eso. Ese es un tipo de pecado que nosotros debemos evitar. Pero también, hermanos, podemos caer en el pecado por comisión, ¿no? Que es, en este caso, deleitarnos en la palabra de Dios. Hay dos tipos de pecado, ¿no? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar pecados por omisión y pecados por comisión. Los pecados por omisión es aquello que la Biblia dice que hagamos y nosotros no hacemos. Y los pecados por comisión son los pecados que la Biblia prohíbe que nosotros hagamos y nosotros sí los hacemos. Cuando leemos este pasaje, el contraste dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice que el varón, el Hijo de Dios, que quiere vivir realmente feliz, va a permanecer en plena comunión con el Padre. El hecho de meditar en la palabra de Dios, el hecho de disfrutar la palabra de Dios, hermanos, no se limita tal vez a un tiempo devocional o a una lectura, sino al hecho de que uno debe sentir realmente ese gozo al leer la palabra de Dios. Podemos apropiarnos de la promesa que Dios le hizo a Josué cuando le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y al final concluye y le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este salmo dice algo muy similar, hermanos. Primeramente dice que si uno quiere ser realmente feliz, gozoso en la vida cristiana, entonces tiene que deleitarse en la palabra de Dios. Cuando leemos versículos que hablan acerca de disfrutar la vida, hermanos, también podemos recordar uno de los mandamientos que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa, ¿no? Y ese mandamiento habla de que tus días se van a alargar. Y cuando nosotros estudiamos este pasaje, hermanos, en el Antiguo Testamento o también en el Nuevo Efesios capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que este pasaje no está hablando acerca de aumentarnos años de vida, sino de que está hablando de que vamos a disfrutar nuestro diario vivir, ¿no? Así como hay días muy afligidos, muy cargados, tal vez de trabajo, de preocupaciones, de tristezas, entonces dice la palabra de Dios que si nosotros queremos, volviendo a Salmos, no ser unas personas que vivamos con este gozo, entonces tenemos que deleitarnos en su palabra. Versículo 3, hermanos, dice, ya dando un ejemplo de cómo es que uno es cuando lee la palabra de Dios, medita, y esto no significa simplemente analizarla, sino ponerla en práctica. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, este es un ejemplo que el salmista está poniendo para darnos a entender cuál es el resultado de permanecer y deleitarnos en la palabra de Dios. Pone de ejemplo a un árbol que está cerca a un río y está recibiendo constantemente la alimentación que necesita. Los que tal vez saben un poco más de plantas nos pueden explicar de que un árbol, una planta, siempre va a nutrirse con el líquido necesario, con el agua necesaria para poder seguir floreciendo, para poder seguir dando fruto. Entonces, este versículo, hermanos, hace esta referencia y dice, imaginemos un árbol que está cerca de un arroyo, cerca de una fuente constante de agua, ¿no? El justo es así, dice. El que permanece en la palabra de Dios, el que se deleita en la palabra de Dios, es como este árbol, ¿no? Que va a dar su fruto y al final del versículo dice, todo lo que hace prosperará. Ahí tenemos la misma promesa que tenemos en Josué capítulo 1, versículo 8. Ahora, hermanos, cuando concluimos esta parte, podemos darnos cuenta de que el salmista
no está advirtiendo, no está hablando desde la perspectiva de que tengamos cuidado, sino más bien, quieres ser feliz, la idea es, quieres disfrutar tu vida, ¿no? Quieres sentir un día gozoso, entonces eso es lo que tienes que hacer. Ese es el enfoque de este pasaje, pero también nos sirve mucho, hermanos, para que nosotros reflexionemos sobre lo que estamos o no estamos haciendo conforme a la palabra de Dios. El punto número 2, vamos a hablar acerca de ese contraste y vamos a ver que el pecador lleva carga y lleva castigo. Así como el justo se goza, así como el justo logra una vida gozosa a través de los primeros versículos que hemos visto, vamos a ver que el pecador o el impío, como también lo llama la palabra de Dios, ¿no? Lleva una carga constante y también va a sufrir castigo. Versículo 4, hermano, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahora, hermanos, para entender un poquito el versículo 4, el versículo 4 está haciendo aún referencia a la ilustración que ha usado el salmista en el versículo 3. Ya en el versículo 3 estamos hablando acerca de un árbol, ¿no? Dice, será como árbol que da su fruto, ¿no? Y al final, refiriéndose al justo, dice, todo lo que hace prosperará. Y ahí dice, no así los malos, es decir, los malos no son como este tipo de árbol que tiene una fuente constante de nutrición. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Hermanos, cuando hablamos del tamo, no sé si conocen estas plantas, ¿no? Por ejemplo, de algodón, ¿no? Plantas de lino, donde tienen una especie de flor en forma de pelusa, ¿no? Que fácilmente, si uno arranca de las plantitas, lo sopla y se desaparece. Eso es un tamo, hermanos. También esta palabra tamo hace referencia a los trigales donde antes se pelaba el trigo, ¿no? Si nosotros recordamos cómo es que antes eran las fábricas de trigo y para la venta, entonces se hacía secar el trigo y habían animales que constantemente lo pisaban. Entonces el trigo quedaba al fondo y todo lo que era la cáscara seca salía por el viento, ¿no? Y fácilmente era llevada. Entonces, acá, hermanos, está haciendo referencia en cuanto a los impíos, este contraste, y dice, no así los malos, dice el versículo 4, que son como el tamo, que fácilmente se dejan llevar por el viento, dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿Sabe de qué está hablando esto, hermano, hermana? Está hablando acerca de que cuando los pecadores, los que no han recibido a Cristo, estén delante del Señor en el juicio final, no van a tener voz ni voto. No es como tal vez muchos se lo imaginan, que van a tener oportunidad de hablar y decir, pues yo hice esto y el otro. La palabra de Dios no dice eso. En Apocalipsis, cuando leemos, dice que Juan dice, ¿no? Y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y fueron abiertos los libros y no se encontraron escritos los nombres de esas personas y fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, muchas veces podemos tener una idea equivocada de cómo va a ser este juicio. Acá este pasaje, hermanos, este versículo 5, dice que estas personas no van a tener ninguna oportunidad ni de defenderse ni de hablar. Directamente son condenados por no haber aceptado a Cristo como su Salvador. Y después la segunda parte dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dice, por tanto no se levantarán los malos, Salmos capítulo 1, versículo 5, en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Cuando habla acerca de la congregación de los justos, está hablando de que Dios no va a permitir, ¿no?, que el enemigo dañe a través de estas personas la comunión que existe entre sus hijos. Dios siempre es fiel, Dios va a estar ahí, Dios es el que tiene el control de la situación y va a poner un alto respecto a estas personas. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que confiar en los planes de Dios, tenemos que confiar en lo que Él tiene para nosotros, porque Él no va a permitir. Dice en el Nuevo Testamento también la palabra de Dios que la iglesia no va a perecer, ¿no? Porque Cristo la fundó.
Entonces, ¿quién le está protegiendo? El Padre, constantemente, de una u otra forma y de diferentes personas o situaciones. El Padre es el que se encarga de que su iglesia no perezca. Entonces, cuando llegamos, hermanos, al versículo 6, a la conclusión, como les decía hace un momento atrás, podemos entender, ¿no? Cuando dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Lo primero que dice este pasaje es, Jehová conoce el camino de los justos. Y esto, hermanos, como les decía en un comienzo, no habla solamente del conocimiento de Dios, de decir Dios te conoce, no, sino que a través de este conocimiento, Dios obra en tu vida, Dios te bendice, Dios te considera. Es decir que si nosotros, hermanos, somos personas que realmente vamos a vivir una vida gozosa, porque estamos andando alejados de los pecadores, estamos siendo sabios y estamos deleitándonos en la palabra de Dios, entonces Dios va a considerar eso en nuestras vidas. Dios nos va a prosperar, Dios nos va a bendecir, Dios va a hacer que nuestro camino realmente sea fructífero delante de Él. Dios nos va a utilizar y Dios siempre va a estar con nosotros. Ese es el concepto que podemos sacar del versículo 6. El hecho de que Dios nos conoce, hermanos, quiere decir que Dios también va a obrar según nosotros estemos obrando. Tenemos promesas, tenemos bendiciones que son generales, ¿no? Pero también hay algunas que llevan este tipo de requisito. Es decir, hermano, hermana, que no todo puede salir como nosotros queremos, y eso no se debe a que Dios no quiera, sino que tal vez nosotros no estamos obrando correctamente, ¿no? Entonces es momento también de analizar cada uno de nosotros, ¿no? Cómo es que estamos yendo en nuestras vidas. Y el contraste termina diciendo el versículo 6, la última parte, dice, más la senda de los malos perecerá. Nuevamente en el Nuevo Testamento Dios dice que nosotros no debemos tomar venganza sobre las cosas que hagan nuestros enemigos. Dice, mía es la venganza, dice el Señor, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, hermanos, a nosotros nos queda amar al prójimo, amar aún al enemigo, amar a aquellas personas que tal vez nos hacen daño, ¿no? O han hecho daño a un ser querido, ¿no? A veces es difícil. Y tal vez nuestro corazón está tentado a juzgar, ¿no? A estar constantemente observando los errores de los demás, y es ahí donde también perdemos la perspectiva de no analizarnos a nosotros mismos. Hermanos, no estamos lejos, no estamos libres de actuar como el impío. Dios no quiera, pero muchas veces puede pasar esto en nuestras vidas. La sugerencia, el consejo, hermanos, respecto a las amistades, siempre es mantener una distancia con mucha sabiduría de aquellas personas que sabemos que son un peligro, que nos pueden arrastrar hacia el pecado, ¿no? Y eso es lo que nos enseña la primera parte de este pasaje. Queremos vivir una vida feliz, queremos vivir una vida gozosa, hermanos, entonces preocupémonos en deleitarnos en la palabra de Dios, de estar empapados de la palabra de Dios. Dice de día y de noche, dice el versículo, y habla acerca de meditar, ¿no? Y recuerda, hermano, que cuando estamos hablando de meditar, no estamos hablando simplemente de profundizar, sino de analizar y poner en práctica. Yo quiero animarles a eso, hermanos. No somos perfectos, todos estamos aprendiendo, pero yo quiero animarle a que realmente pueda usted lograr este gozo en su vida, pueda vivir con esta felicidad, y eso lo va a lograr a través de las Escrituras. Dejemos de un lado estas amistades que no son buenas, y también, hermanos, dejemos de fijarnos en los errores de los demás. Trabajemos en nuestras propias vidas, rindamos cuentas a Dios, ¿no? A veces la gente cree que uno no rinde cuenta a Dios, pero está en su corazón, hermano, hermana. Nadie es quien para juzgar el corazón de alguien más. Lo que usted tiene que hacer es directamente acudir al Señor, confesar sus pecados, lo que esté mal en su vida, y seguir adelante en el camino del Señor. Vamos a orar y terminamos con este tiempo. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por haber una vez más, Señor, mostrarnos todo lo que vemos en este capítulo, Señor, respecto a estos dos tipos de personas, humanidad que existe, Señor. Y te agradecemos porque somos parte de este grupo, Señor, que
tú nos has perdonado y nos has dado ese privilegio de poder ser tus hijos a través de Cristo Jesús, Señor. Te rogamos por los perdidos, por aquellas personas que no te conocen, Señor. Danos sabiduría para no caer, para no ser parte de su pecado, pero también danos ese corazón, Señor, de poder siempre hablarles de ti, de poder evangelizarles, Señor, mostrarles este sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor, y que hay una esperanza más allá de esta vida, Señor. Te agradecemos y te amamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.